novia me obligaba a verla besarse con otros en fiestas y me amenazó con arruinar mi vida si la dejaba. Escapé en secreto, entregué sus extorsiones a la fiscalía y la envié a juicio. Hay cosas que uno no espera presenciar un sábado por la noche, y ver a tu propia novia besando a un tipo cualquiera frente a la barra de tragos mientras te ordenan no moverte de una silla definitivamente encabeza mi lista. Acepté muchas rarezas de Carmen durante casi un año de relación, pero terminar acorralado por un espectáculo de infidelidad orquestado bajo la excusa de probar mi nivel de madurez superó cualquier límite conocido. Jamás me imaginé envuelto en semejante circo, y al día de hoy sigo intentando asimilar qué clase de fallo en la matriz me llevó a terminar metido en este caos absurdo. Llevaba cerca de 12 meses saliendo con Carmen, convencido de que ambos caminábamos hacia la misma dirección en una relación adulta, estable y sin sobresaltos. Durante todo ese tiempo me consideré un novio atento, sumamente dedicado y complaciente, de esos que prefieren ceder en discusiones pequeñas para mantener la paz en casa. Ella tenía un carácter fuerte y una personalidad bastante dominante, pero yo solía interpretar sus comentarios tajantes como simple franqueza o seguridad en sí misma. Compartíamos departamento, amigos y rutinas de fin de semana que parecían marchar sobre ruedas hasta que las salidas nocturnas comenzaron a tornarse extrañas. En retrospectiva, es ridículo cómo uno puede normalizar pequeñas alertas rojas creyendo que solo se trata de un mal día o un cambio de humor pasajero. Las señales tempranas de incoherencia no tardaron en asomar la cabeza, aunque al principio intenté racionalizar cada una de ellas para evitar conflictos innecesarios. Carmen solía hacer comentarios pasivo-agresivos frente a nuestros conocidos, sugiriendo con frecuencia que los hombres modernos eran demasiado posesivos y que una mujer libre debía poner a prueba la flexibilidad mental de su pareja. En reuniones casuales, no dudaba en coquetear sutilmente con camareros o amigos cercanos, observando fijamente de reojo mi cara para medir exactamente cómo reaccionaba. Si yo permanecía callado, me acusaba de ser un tibio sin sangre, pero si amagaba con incomodarme, se burlaba diciendo que carecía de seguridad personal. Esa manía de someter nuestra convivencia a pequeñas evaluaciones psicológicas empezó a desgastarme de manera constante y silenciosa. Todo el ambiente terminó de pudrirse por completo durante una fiesta de fin de semana organizada por nuestro grupo habitual de amigos. Habíamos planeado asistir juntos desde hacía días, y yo esperaba pasar una velada tranquila tomando una copa y conversando con la gente cercana. Carmen pasó la tarde entera arreglándose con una dedicación casi militar, mientras soltaba frases ambiguas sobre cómo esa noche planeaba demostrarle al grupo lo que significaba una relación verdaderamente abierta de mente. Para ser honesto, no le presté la atención adecuada porque estaba acostumbrado a sus discursos filosóficos sobre la libertad individual. Nos subimos al auto, llegamos al lugar de la reunión y desde el primer minuto en que cruzamos la puerta noté que ella tenía un plan cuidadosamente trazado. La casa estaba repleta de gente, la música sonaba fuerte y en el centro de la sala se encontraba Leonel, un conocido del círculo social que siempre buscaba llamar la atención. Apenas entramos, Carmen ni siquiera me tomó de la mano ni hizo el menor ademán de integrar nuestra llegada como pareja frente a los anfitriones. En lugar de eso, caminó directo hacia la cocina, tomó 2 vasos de trago y se dirigió sin vacilar a la mesa donde Leonel estaba parado conversando con 3 personas más. Yo me quedé cerca del recibidor saludando a unos amigos, creyendo ingenuamente que ella solo estaba siendo sociable como de costumbre. Sin embargo, en cuestión de minutos la dinámica de la noche dio un giro tan grotesco que el ambiente de la fiesta se volvió denso al instante. Carmen me buscó entre la multitud, me tomó del brazo con firmeza y me condujo hasta un rincón apartado del comedor, justo al lado de la mesa de aperitivos. Con una sonrisa gélida y una voz totalmente desprovista de afecto, me ordenó prácticamente que me quedara sentado en esa silla solo, sin hacer escenas ni intentar intervenir en lo que hiciera. Segundos después, caminó de regreso hacia Leonel, se le pegó al cuerpo y comenzó a coquetear con él de una forma tan abierta y exagerada que varios invitados dejaron de hablar para mirar. Me dio la impresión de que no estaba disfrutando el coqueteo, sino que disfrutaba tener la certeza de que yo la observaba desde la esquina masticando mi impotencia. Era un espectáculo grotesco diseñado exclusivamente para ponerme a prueba. La situación escaló del coqueteo ruidoso al contacto físico sin el menor atisbo de disimulo o pudor frente a los presentes. Ante la mirada atónita de mis amigos, Carmen rodeó el cuello de Leonel con los brazos y comenzó a besarse descaradamente con él en mitad de la sala. Mientras lo besaba, mantenía los ojos entreabiertos buscando de reojo mi postura en el sillón, como asegurándose de que el impacto del golpe fuera completo. Leonel, confundido pero complacido por la atención repentina, respondía al contacto sin sospechar que estaba siendo utilizado como un simple utilaje en un experimento mental. La incomodidad en el ambiente era tan espesa que varios conocidos prefirieron alejarse hacia el patio para no presenciar el despliegue. Soporté la escena durante 10 minutos eternos hasta que sentí que mi dignidad no daba para un segundo más de humillación gratuita. Me levanté del sillón con una calma helada, caminé hacia el pasillo trasero y esperé a que ella fuera al baño para interceptarla en privado, lejos de la música.
Le pedí con voz baja y totalmente neutra que tomáramos nuestras cosas y nos fuéramos a casa de inmediato para evitar que el asunto siguiera creciendo. Le aclaré que no iba a gritar ni a armar un show frente a nadie, pero que esa falta de respeto rompía cualquier pacto básico entre los dos. Su respuesta no fue de culpa ni de confusión, sino de una indignación ensayada que buscaba voltear la tortilla. Al ver que yo no reaccionaba con celos furiosos ni con súplicas patéticas, Carmen decidió armar un espectáculo estruendoso en mitad del pasillo para que todos nos escucharan. Comenzó a gritar a voz en cuello que yo era un hombre inmaduro, inseguro y profundamente tóxico por no saber tolerar su supuesta libertad expresiva. Acusó a mi actitud serena de ser una forma de control machista y aseguró que un hombre de verdad no se acomplejaría por ver a su pareja divertirse con otros. Los invitados que estaban en la sala se quedaron en completo silencio, mirando la escena con una combinación de lástima hacia mí e incredulidad hacia ella. Carmen disfrutaba cada segundo de la atención mediática que había logrado generar. En lugar de perder los estribos o ponerme a discutir a gritos en medio de la fiesta, opté por congelar cualquier tipo de expresión facial o corporal. Mantuve las manos en los bolsillos, escuché sus insultos sin pestañear y me negué rotundamente a darle el drama desgarrador que ella estaba esperando desesperadamente. Algunos amigos se me acercaron al oído a decirme que nos fuéramos, ofreciéndome llevarme a su casa para evitar que la discusión pasara a mayores. Les dejé en claro que no hacía falta, tomé mis llaves y mi chaqueta, y caminé hacia la salida sin mirar atrás ni cruzar una sola palabra más con Leonel. Carmen se quedó en medio de la sala buscando desesperadamente miradas de validación que ya nadie le estaba ofreciendo. Llegamos al departamento en un silencio mortal, cada uno metido en su propio espacio sin intercambiar miradas. Apenas entró al dormitorio, escuché cómo tecleaba rabiosamente en su teléfono móvil mientras suspiraba con fastidio deliberado. A los pocos minutos, un amigo mutuo me envió una captura de pantalla de sus redes sociales donde Carmen acababa de publicar un mensaje escandaloso. En el post, afirmaba abiertamente que estaba en búsqueda de un novio comprensivo y evolucionado, que tuviera la madurez suficiente para verla estar con otros hombres sin protestar ni poner trabas. La desfachatez de publicar semejante aberración a la vista de todos nuestros conocidos fue la gota que derramó el vaso. Fue en ese preciso instante, viendo la pantalla de mi teléfono a oscuras en la sala, cuando la venda se me cayó por completo de los ojos. Entendí con absoluta claridad que aquello no había sido una confusión de tragos, un arrebato de locura temporal ni un simple malentendido de pareja. Todo era una retorcida prueba de dominación psicológica, un mecanismo para medir qué tan lejos podía arrastrar mi autoestima antes de que yo me atreviera a romper la relación. Si reaccionaba con violencia o gritos, me convertiría en el agresor que ella necesitaba para victimizarse, si rogaba perdón, le entregaba el control total de mi vida. La única opción real era no entrar en su juego visible. Decidí tomar el camino más difícil pero el único verdaderamente efectivo, mantener la cabeza fría, aparentar sumisión absoluta y comenzar a planear mi salida en el más estricto silencio. No volví a reclamarle por el post, no mostré mala cara al día siguiente y actué como si el incidente en la fiesta hubiera sido procesado sin mayores sobresaltos. Mientras ella creía haber ganado la batalla y haber doblegado mi orgullo, yo empecé a revisar contratos, documentos y finanzas personales a altas horas de la madrugada. Carmen, la reina de las pruebas, creía tener el control total del tablero, sin sospechar que su supuesto trofeo estaba empezando a construir una trampa invisible a sus espaldas. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, es sencillamente alucinante como tu ex llamó libertad y madurez a montar un espectáculo de infidelidad explícita frente a todo tu círculo social. Publicar después en redes que busca un novio comprensivo que la deje estar con otros es el nivel máximo de desfachatez y manipulación. Básicamente quería una mascota con departamento, no una pareja. Respuesta de OP, ese post fue exactamente lo que me abrió los ojos. La humillación pública no era un accidente de la fiesta, sino su métrica personal para ver cuánto abuso emocional era capaz de tragarme sin reaccionar. En ese momento entendí que ponerme a discutir en caliente solo le daba el combustible y la audiencia que necesitaba para victimizarse. Usuario Anónimo 2 dice, hermano, no puedo creer que te quedaras sentado en una esquina viendo cómo se besaba con Leonel sin agarrar tus cosas e irte inmediatamente. Entiendo guardar la calma, pero tragar estático esa escena en vivo parece sacado de una película de terror. A veces la paciencia parece más pasividad que estrategia. Respuesta de OP, tragar saliva y quedarme en esa silla fue un mal necesario sumamente amargo. Necesitaba que ella se confiara por completo y creyera que su plan de dominación había funcionado a la perfección sin levantar la menor sospecha. Si me iba dando un portazo en ese instante, activaba sus alarmas antes de que pudiera estructurar bien mi defensa. Actualización 1. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización. Todo iba bien hasta que Carmen intensificó el maltrato dentro de nuestro propio hogar para intentar doblegarme por completo. Pensé que tras el episodio de la fiesta las cosas se estabilizarían en una tensa calma, pero me equivoqué rotundamente.
La falta de una reacción explosiva por mi parte la desesperó a tal punto que decidió trasladar su teatro de provocaciones al espacio íntimo del departamento. La convivencia se volvió un campo de minas donde cada rincón estaba diseñado para poner a prueba mi resistencia física y emocional. Carmen empezó a meter a Leonel y a otros hombres al departamento que compartíamos sin avisarme ni pedirme la menor opinión al respecto. Los traía a mitad de la tarde o por la noche, instalándose en la sala a tomar tragos y a coquetear de forma descarada frente a mí. Mientras ellos entrechocaban vasos y se reían a carcajadas en los sillones principales, a mí me obligaba prácticamente a permanecer encerrado cerca de la mesa del comedor trabajando en mi computadora. Me daba la impresión de que disfrutaba pasearse frente a mi mesa para servirles bebidas, buscando desesperadamente que yo levantara la cabeza con una mueca de dolor o enfado. El acoso psicológico en las zonas comunes se convirtió en una rutina diaria verdaderamente asfixiante. Carmen hacía comentarios en voz alta con sus visitantes sobre lo tolerante y silencioso que era su novio, utilizando un tono burlón para ridiculizar mi falta de reclamos. Leonel, por su parte, actuaba con una soltura bastante descarada, paseándose por la vivienda como si fuera el dueño del lugar mientras me lanzaba miradas de condescendencia. Yo me limitaba a teclear en mi laptop, manteniendo el rostro completamente inexpresivo y respondiendo con monosílabos breves cuando alguno intentaba dirigirme la palabra. Por dentro, sin embargo, estaba anotando cada patrón de conducta y cada hora de visita. A la tercera semana de este martirio, decidí que la fase de observación en casa había alcanzado su límite tolerable. Esperé a una mañana en que Carmen parecía estar de buen humor para sacar mis maletas del closet e iniciar el equipaje de mis cosas personales más valiosas. No quería armar un drama ni dar discursos de despedida, mi objetivo era simplemente empacar lo esencial y marcharme a casa de un familiar esa misma tarde. Sin embargo, no conté con que ella regresaría antes de tiempo de realizar unas compras cotidianas en el supermercado. Apenas vio las maletas abiertas sobre la cama y mi ropa doblada, la expresión de Carmen se transformó en una máscara de rabia absoluta. Corrió hacia el marco de la puerta de la habitación, cruzó los brazos y me bloqueó el paso físicamente para impedir que moviera una sola maleta hacia el pasillo. La máscara de la mujer sofisticada y abierta de mente se cayó por completo en cuestión de segundos, dejando al descubierto a una persona acorralada por la pérdida de control. Empezó a gritarme a centímetros de la cara, exigiendo saber con qué derecho pretendía abandonarla sin su consentimiento previo. Fue en ese momento cuando soltó su amenaza más peligrosa y directa, mirándome fijamente a los ojos con un desprecio escalofriante. Me dijo muy claramente que si atravesaba esa puerta con mis pertenencias, llamaría de inmediato a la policía para inventar una denuncia por violencia doméstica e intrafamiliar. Agregó con una sonrisa maquiavélica que también contactaría a mis padres y a mi jefe en la empresa para asegurarles que yo era un maltratador peligroso. Sabía perfectamente que una acusación de esa índole en mi entorno laboral arruinaría mi carrera profesional de forma instantánea sin darme margen de réplica. Para rematar la bajeza de su estrategia, descubrí esa misma tarde algo que me heló la sangre por completo. Carmen solía grabar disimuladamente con su teléfono móvil mis momentos de mayor estrés y angustia cuando ella me acorralaba en las discusiones. Luego de grabarme al borde de la hiperventilación, enviaba esos vídeos a sus grupos de chat privados con sus amigas para burlarse de mi impotencia y calificarme de débil mental. Ver la impunidad con la que compartía mi sufrimiento con terceros fue el punto de inflexión definitivo en mi estrategia personal. Lejos de ceder al pánico o ponerme a suplicarle que no arruinara mi reputación, utilicé esa misma crueldad sistemática en su contra con una frialdad matemática. Entendí que la desesperación de Carmen la estaba volviendo descuidada y demasiado habladora, confiada en que su amenaza de falsa denuncia me mantendría paralizado para siempre. En lugar de discutir o intentar defender mi inocencia de palabra, bajé las maletas de la cama, aparenté haber quedado aterrorizado por sus advertencias y acepté quedarme unos días más. Ella creyó que me había doblegado por completo, sin notar que yo acababa de encender la maquinaria de recolección de pruebas. Esa misma noche instalé aplicaciones avanzadas de respaldo automático y almacenamiento encriptado en la nube dentro de mis dispositivos móviles. Programé el sistema para que guardara instantáneamente cada mensaje de texto, nota de voz o correo electrónico que ella me enviara, sin dejar rastro visible en las pantallas principales. También configuré un servidor privado donde cada archivo multimedia capturado se duplicaba en tiempo real en una ubicación remota e inaccesible para ella. Mi teléfono dejó de ser un medio de comunicación para convertirse en una caja negra de registro constante. Comencé a grabar disimuladamente cada uno de sus chantajes verbales dentro de la vivienda utilizando un pequeño dispositivo de audio de alta fidelidad que llevaba en el bolsillo. Cada vez que Carmen se acercaba a mi escritorio a repetirme que si me iba me denunciaría por maltrato, yo la escuchaba en silencio mientras el micrófono registraba impecablemente su voz y sus exigencias extorsivas. Logré acumular horas de audio donde ella admitía abiertamente que inventaría agresiones físicas solo para destruir mi vida si decidía terminar la relación. Su propia voz se estaba convirtiendo en la prueba más demoledora de su malicia.
A la par con las grabaciones de voz, recopilé minuciosamente todas las capturas de pantalla de los chats grupales donde ella me ridiculizaba y compartía los vídeos de mis reacciones. Conseguí que una conocida común me facilitara las descargas originales de las conversaciones donde Carmen presumía abiertamente cómo me amenazaba para no dejarme ir. Organicé cada archivo por fechas, horas y contexto, creando una línea de tiempo detallada que demostraba la premeditación de sus actos. Ningún detalle quedó librado al azar dentro de la estructura que estaba montando en secreto. Al cabo de esa tercera semana, había logrado estructurar un expediente digital irrefutable y completamente acorazado contra cualquier montaje legal. Tenía registrados sus chantajes verbales, sus amenazas explícitas de denuncias falsas y el uso malicioso de mi imagen en chats privados. Mientras Carmen caminaba por el departamento sintiéndose la dueña absoluta de mi destino, yo guardaba la última copia de seguridad en la nube y esperaba pacientemente el momento exacto para asestar el golpe definitivo. La reina de las pruebas no tenía la menor idea de que su propio juego acababa de ser documentado paso a paso. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: es increíble la ligereza con la que esta mujer amenazaba con meter denuncias falsas de violencia doméstica solo para retenerte a la fuerza. Jugar con un recurso legal tan grave destinado a proteger a víctimas reales por mero capricho personal es algo verdaderamente miserable. Me alegra que no hayas cedido al chantaje emocional. Respuesta de OP: en ese punto entendí que la rabia o la indignación no me iban a servir absolutamente de nada frente a un juez o un policía. La única forma de desactivar una bomba de ese calibre era la acumulación metódica de evidencia irrefutable. Solo en esa semana logré almacenar 14 audios donde ella verbalizaba explícitamente la extorsión. Usuario Anónimo 2 dice: ¿y qué rol jugaba Leonel en todo este circo dentro de tu propia casa? Me da la impresión de que el tipo también era un títere al que Carmen estaba utilizando sin que él sospechara que terminaría salpicado en un problema legal serio. Vaya falta de respeto pasearse por tu sala como si nada. Respuesta de OP: Leonel era simplemente el instrumento secundario y prescindible del ego desmedido de Carmen. A él solo le importaba alimentar su propio ego creyendo que estaba ganando algún tipo de competencia ridícula en mi casa. Jamás imaginó que mientras él posaba en mi sillón, la cámara y los micrófonos estaban registrando el contexto completo de la extorsión. Actualización 2. Ha pasado 2 meses desde la última actualización. Todo iba bien hasta que Carmen se confió demasiado y salió a un evento fuera de la ciudad con otro hombre, dejándome el terreno completamente libre para ejecutar mi plan. Durante semanas esperé una ventana de tiempo lo suficientemente amplia como para realizar la mudanza sin interferencias ni dramas presenciales. Cuando ella anunció en la mesa que se iría todo un fin de semana a una quinta campestre, supe que la oportunidad dorada había llegado. La sobreconfianza de creerme completamente dominado fue el primer gran error de su estrategia. Aprovechando su ausencia desde las primeras horas de la mañana, ejecuté la operación de salida con una precisión milimétrica. Mi hermano llegó al departamento con una camioneta de carga que habíamos contratado con días de anticipación para acelerar el proceso. En menos de 4 horas retiré absolutamente todas mis pertenencias personales, mis muebles propios, electrodomésticos y documentos importantes sin dejar un solo rastro mío en el lugar. Dejé el departamento impecable, entregué mi juego de llaves en la administración del edificio y corté cualquier vínculo contractual con el inmueble. Una vez fuera del departamento, procedí a ejecutar el protocolo de aislamiento de forma inmediata para proteger mi tranquilidad. Cambié mi número telefónico personal, bloqueé todas sus cuentas en redes sociales y me trasladé a una vivienda rentada temporalmente en una zona segura cuya dirección solo conocían mi abogado y mi familia directa. En cuestión de una tarde, pasé de estar acorralado en un espacio hostil a quedar completamente fuera del alcance de su radar. Mi salida en silencio fue el detonante de la verdadera locura de Carmen. Al regresar de su viaje el domingo por la noche y encontrar la casa completamente vacía de mis cosas, Carmen perdió los estribos de forma desmedida. Al ver que mis líneas telefónicas estaban fuera de servicio y que no tenía forma de ubicarme, su necesidad de control se transformó en una furia ciega e incontrolable. En lugar de reflexionar sobre sus actos, decidió redoblar la apuesta y llevar su campaña de destrucción personal al siguiente nivel público. Su ego herido no podía tolerar que su trofeo de dominación hubiera escapado sin pedir permiso. A la mañana siguiente, Carmen se presentó en la recepción del edificio de oficinas donde yo trabajaba como analista para armar un escándalo estruendoso. Comenzó a gritar frente a los guardias de seguridad y los clientes que estaban en el vestíbulo, exigiendo que me hicieran bajar de inmediato a dar la cara. Aseguraba a viva voz que yo era un cobarde que me había fugado en la noche tras haber cometido presuntos abusos contra ella. La seguridad privada del edificio tuvo que escoltarla hacia la salida pública debido a sus amenazas de invadir los pisos superiores. Viendo que el escándalo en mi trabajo no logró hacerme salir de mi escondite, Carmen acudió de inmediato a una comisaría local para formalizar una denuncia penal falsa en mi contra.
En su declaración oficial ante los agentes, aseguró que yo había ingresado de forma violenta al departamento para robarme miles de dólares en efectivo y joyas de su propiedad. Pensó que al meter a la policía de por medio me obligaría a parecer aterrorizado a rogarle un acuerdo extrajudicial. La mentira era monumental, pero ella creía firmemente que su palabra bastaría para encarcelarme. No contenta con la vía legal falsa, Carmen diseñó una campaña de difamación comunitaria de una bajeza impresionante. Mandó a imprimir cientos de folletos en una imprenta local con mi fotografía en primer plano, etiquetándome con letras grandes como un hombre peligroso, estafador y maltratador de mujeres. Durante la madrugada, empapeló los postes, las paredes y los portones del vecindario donde viven mis padres y mis familiares más cercanos. Quería asegurarse de que mi nombre quedara manchado frente a todos los vecinos que me vieron crecer. Lo que ella no sospechaba en absoluto era que yo me había anticipado a cada uno de sus movimientos impulsivos con semanas de antelación. Días antes de mi mudanza, había entregado una carpeta física y digital con todo el expediente de pruebas a mi abogado penalista y a la Dirección de Recursos Humanos de mi empresa. Mi jefe y el equipo legal de la compañía estaban perfectamente al tanto de las amenazas de denuncias falsas que Carmen había registrado en las grabaciones. Cuando llegó a armar el show a la recepción, la empresa ya sabía exactamente cómo proceder sin afectar mi puesto laboral. Al mediodía del martes, agentes de la Policía Judicial se pusieron en contacto con mi abogado para notificar la existencia de la denuncia por presunto robo de dinero. Mi abogado, con una tranquilidad absoluta, coordinó nuestra comparecencia voluntaria a la comisaría para esa misma tarde, evitando cualquier intento de orden de presentación dramática. Fuimos acompañados con una maleta llena de documentación impresa, memorias USB encriptadas y actas notariales de las grabaciones de audio. Carmen creía que nos encontraría acorralados, sin saber que caminaba directo hacia una pared de concreto. Nos presentamos en la comisaría frente al comisario a cargo y los fiscales de turno para responder formalmente a la acusación de robo e intromisión violenta. Mi abogado desplegó sobre la mesa los contratos de arrendamiento que demostraban que el departamento era compartido y que mis pertenencias me pertenecían legalmente. A continuación, reproducimos ante las autoridades los audios donde Carmen me amenazaba textualmente con inventar robos y agresiones si yo me atrevía a dejarla. La cara de los agentes presentes cambió radicalmente a medida que escuchaban la voz de la denunciante extorsionándome de manera explícita. La carpeta de pruebas no solo demostró que la denuncia por robo era una vil fabricación diseñada como represalia, sino que expuso el patrón sistemático de chantaje. Presentamos también las fotografías de los folletos impresos en el vecindario y las declaraciones de la imprenta local donde ella había pagado por el trabajo publicitario. Las autoridades comprobaron al instante que estaban frente a una falsa denuncia flagrante utilizada como instrumento de venganza personal. El montaje de Carmen se desmoronó en cuestión de minutos dentro del mismo despacho policial. Salí de la comisaría sin un solo cargo en mi contra y con el respaldo total de las autoridades, quienes archivaron de inmediato la acusación por robo. Carmen, por su parte, recibió una advertencia severa sobre las consecuencias penales de simular hechos punibles y presentar acusaciones mendaces ante la justicia. Sin embargo, su obsesión por destruirme no se detuvo ahí, sin darse cuenta de que cada paso que daba en su desesperación acumulaba más peso para el expediente penal que estábamos terminando de armar en su contra. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, gastar dinero en una imprenta para mandar a hacer folletos con tu foto y pegarlos en el barrio de tus padres es el nivel más absurdo de despecho y locura que he leído. Hay que estar verdaderamente desconectado de la realidad para pensar que un circo de papel periódico en la calle te iba a ayudar en un proceso legal. Respuesta de OP, el nivel de ridiculez fue impresionante. Los vecinos de mis padres terminaron usando los folletos para limpiar vidrios o simplemente los tiraron a la basura al ver lo absurdo del asunto. Además, lo más irónico fue que la foto que usó para el volante era de unas vacaciones viejas que yo mismo le había pagado en la playa. Usuario anónimo 2 dice, me encantaría haber visto la cara de los policías cuando le diste reproducir a las grabaciones donde ella te amenazaba con inventar delitos. Pasar de investigar un supuesto robo millonario a darse cuenta de que estaban atendiendo a una extorsionadora profesional debe haber sido un giro dramático impecable. Respuesta de OP, el cambio de actitud de los agentes fue inmediato y reconfortante. Pasar de la sospecha inicial al silencio absoluto mientras escuchaban su voz amenazándome fue la prueba de que la paciencia en silencio desarticula cualquier montaje impulsivo. Salimos de ahí con la certeza de que el terreno había cambiado de dueño por completo. Actualización 3. Ha pasado 6 meses desde la última actualización. Todo iba bien hasta que la investigación formal de la Fiscalía desmanteló por completo la patraña que Carmen había construido minuciosamente contra mí. Durante este medio año, los organismos judiciales se tomaron el tiempo de analizar minuciosamente cada elemento probatorio aportado por ambas partes. La verdad salió a la luz con una claridad tan aplastante que no quedó espacio para la menor duda razonable sobre lo ocurrido. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio de departamentos jugaron un papel crucial en la investigación oficial.
Las imágenes mostraron con absoluta claridad que mi mudanza se realizó de forma pacífica, a plena luz del día y sin que ocurriera ningún tipo de irrupción violenta o sustracción de bienes ajenos. Asimismo, el peritaje informático de las notas de voz y los mensajes confirmaron la autenticidad irrefutable de las amenazas donde Carmen prometía inventar delitos para arruinar mi vida si la abandonaba. Con todas estas evidencias sobre la mesa, el juez de la causa desestimó de manera definitiva todos los cargos que Carmen había intentado interponer en mi contra. Además, considerando la gravedad del acoso constante y el riesgo para mi integridad emocional y reputación, el tribunal me otorgó de forma inmediata una orden de protección permanente. Carmen quedó legalmente prohibida de acercarse a mi persona, mi lugar de trabajo, mi vivienda o la casa de mis familiares a menos de 500 metros. Con el respaldo firme de las resoluciones judiciales a mi favor, mi abogado y yo decidimos dar el paso definitivo e ir a la ofensiva legal. Interpuse una demanda formal penal y civil contra Carmen por los delitos de acoso sistemático, extorsión continuada, difamación agravada y denuncia falsa ante la Administración de Justicia. Ya no estábamos simplemente defendiéndonos de sus ataques, estábamos exigiendo que rindiera cuentas ante la ley por cada una de sus acciones maliciosas. El impacto del proceso judicial no tardó en trasladarse al ámbito laboral de Carmen de una manera verdaderamente devastadora para ella. Debido a que utilizó correos corporativos y líneas telefónicas de su empresa para enviarme parte de los mensajes amenazantes durante horario de trabajo, la Fiscalía emitió requerimientos de información a su empleador. La dirección jurídica de la compañía donde trabajaba se vio obligada a revisar el material para responder a las solicitudes oficiales de las autoridades. El escándalo interno en su empresa fue monumental cuando los directivos tuvieron acceso a los audios y a las notificaciones penales que involucraban a su empleada. La junta directiva no podía dar crédito a la conducta de una ejecutiva que utilizaba los recursos de la firma para extorsionar a su expareja y montar denuncias falsas ante la policía. La imagen de profesional seria que Carmen había construido minuciosamente durante años dentro de la corporación se hizo pedazos en una sola reunión. Ante la inminente imputación criminal y el riesgo inminente de asociar la marca comercial con una persona procesada por extorsión, la empresa tomó una decisión drástica. Decidieron despedirla de forma fulminante por falta grave a la ética corporativa y uso indebido de los bienes de la compañía, sin derecho a indemnización alguna. Carmen fue escoltada por el personal de seguridad hasta la calle el mismo día que le entregaron su carta de despido, terminando su carrera en esa firma de la forma más humillante posible. El aislamiento de Carmen se volvió total a medida que la verdad del caso se filtró por completo entre nuestro antiguo grupo de conocidos y amigos. Aquellas personas que en la fiesta presenciaron su espectáculo y creyeron su discurso sobre la libertad y la toxicidad escucharon finalmente los audios de la extorsión. La indignación fue tan generalizada que absolutamente todos sus amigos cercanos le dieron la espalda, borrándola de sus vidas y dejándola por completo sola en mitad del proceso legal. Sin un empleo que le generara ingresos mensuales y enfrentando unos honorarios legales altísimos para pagar a sus nuevos abogados defensores, Carmen quedó en una situación económica sumamente crítica. A diferencia de sus viejos tiempos donde presumía de tener el control absoluto de la situación, ahora debía enfrentar audiencias judiciales diarias con recursos extremadamente limitados. Su estrategia de ahogarme económicamente con abogados terminó convirtiéndose en su propia ruina financiera. La ironía de su caída fue sencillamente perfecta dentro de la lógica del caso. Su propia obsesión por acorralarme mediante grabaciones secretas y falsas pruebas registradas en chats se convirtió exactamente en la trampa que destruyó su credibilidad profesional y personal. Cada prueba que ella creía haber fabricado para someterme terminó siendo el eslabón principal de la cadena con la que la Fiscalía la llevó a juicio. Su estrategia de control destruyó absolutamente todo lo que poseía. A lo largo de todo este proceso, mantuve mi postura de estratega silencioso sin hacer una sola publicación en redes ni emitir declaraciones públicas sobre su caída. No necesité salir a gritar mi victoria ni a burlarme de su situación golpeando el pecho ante nuestros conocidos. Dejé simplemente que el sistema judicial, respaldado por la contundencia de las pruebas registradas en silencio, hiciera el trabajo sucio mientras yo recuperaba el ritmo normal de mi vida cotidiana. Con el juicio penal a las puertas y Carmen completamente acorralada sin pruebas creíbles que respaldaran sus mentiras, la balanza de la justicia quedó totalmente inclinada a mi favor. Había pasado de ser la víctima acorralada en una esquina de la fiesta a ver cómo la persona que intentó arruinarme enfrentaba la posibilidad real de una condena penal severa. El escenario estaba listo para el acto final de este drama absurdo. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, ver cómo su carrera profesional se fue por el drenaje en cuestión de horas tras ser despedida de forma fulminante es el karma más poético que he leído en mucho tiempo. Su castillo de naipes sostenido por mentiras y arrogancia se le derrumbó encima al primer soplo de la Fiscalía. ¡Qué manera de arruinarse la vida sola! Respuesta de OP. Las empresas serias simplemente no toleran empleados que arrastren líos penales públicos y usen los recursos de la oficina para cometer delitos de extorsión.
Lo más revelador de toda la situación laboral fue que ni el propio Leonel aceptó testificar a favor de ella cuando la Dirección de Recursos Humanos lo citó a declarar sobre los hechos. Usuario Anónimo 2 dice, me pasó algo sumamente parecido con un excompañero de trabajo que intentó inventar un chantaje laboral para no ser despedido y terminó enfrentando una demanda civil masiva. Al final, mantener la serenidad y guardar cada captura de pantalla es la única vía limpia para salir ileso de personas con este perfil narcisista. Respuesta de OP, agradezco sinceramente tus palabras y la validación del foro durante todo este proceso. Mantener la calma absoluta cuando tienes a alguien gritándote mentiras en la cara es sumamente difícil, pero documentar cada detalle en silencio es la única herramienta real que te salva la vida ante un tribunal. Actualización 4. Ha pasado 1 año y medio desde la última actualización. Todo iba bien hasta que el proceso judicial concluyó definitivamente con una victoria legal aplastante e inapelable a mi favor. Tras un largo juicio donde se desglosaron cada uno de los audios, capturas de pantalla y peritajes psicológicos, el tribunal dictó su sentencia final. La contundencia de las evidencias que recopilé durante aquellas semanas de silencio no dejó espacio para ninguna interpretación alternativa por parte de la defensa. Los tribunales declararon formalmente culpable a Carmen por los delitos de extorsión en grado de tentativa, denuncia falsa y acoso judicial continuado. El juez fue sumamente severo al señalar en la lectura del fallo que el uso malicioso de los recursos del Estado para aterrorizar a una expareja merecía una sanción ejemplar. Carmen escuchó el veredicto en la sala de audiencias con la cabeza baja, vistiendo un traje sencillo y completamente desprovista del aire de superioridad con el que me amenazaba en nuestro departamento. La condena impuesta incluyó cumplir 2 años de libertad condicional estricta bajo supervisión judicial, la realización de 300 horas de trabajo comunitario obligatorio en servicios municipales y el pago de una sanción penal. Asimismo, el tribunal fijó una indemnización económica masiva a mi favor en concepto de reparación por daños morales, perjuicios a mi imagen pública y cobertura total de mis gastos legales. La sentencia marcó el punto final a meses de incertidumbre y hostigamiento. La compensación económica fijada por el juez fue tan elevada que liquidó por completo los escasos ahorros personales que a Carmen le quedaban en sus cuentas bancarias. Para cubrir la deuda impuesta por el tribunal y evitar ingresar formalmente a prisión por incumplimiento de pago, tuvo que vender su automóvil personal y liquidar sus pertenencias de valor. La mujer que pretendía dejarme en la calle sin un centavo terminó arruinada financieramente por el peso de sus propios actos. El aislamiento social de Carmen se consolidó de forma definitiva tras la publicación del fallo judicial. Leonel, el tercero en discordia que solía pasearse por mi sala de estar alimentando el circo, desapareció de su vida en cuanto la fiscalía comenzó a citarlo como testigo. Sus antiguas amigas y el resto del círculo social rompieron cualquier contacto con ella, avergonzados de haber sido manipulados para justificar una campaña de acoso ilegal. Carmen quedó completamente sola en una ciudad donde su nombre quedó asociado al escándalo. Su reputación profesional quedó hecha pedazos sin posibilidad real de recuperación a corto o mediano plazo. En el sector laboral donde ella se desempeñaba, los antecedentes penales por extorsión y denuncia falsa cerraron de golpe cualquier oportunidad de contratación en empresas importantes. Pasó de aspirar a puestos ejecutivos de alto nivel a depender de trabajos temporales e informales para lograr cubrir sus gastos básicos de subsistencia. Por mi parte, la vida tomó un rumbo sumamente positivo y gratificante en todos los aspectos posibles. Recuperé mi tranquilidad emocional por completo, me mudé a un departamento hermoso cerca de un parque y continué ascendiendo profesionalmente dentro de mi empresa con un aumento salarial significativo. El trago amargo de haber tolerado a una persona manipuladora se transformó en una lección de vida invalorable sobre la importancia de poner límites firmes desde el primer día. Hace un par de semanas, mientras caminaba hacia mi trabajo por la mañana, presencié la escena visual más poética e irónica de todo este proceso. En una plaza cívica del centro de la ciudad, vi a Carmen cumpliendo sus horas de trabajo comunitario obligatorio bajo la supervisión de un empleado municipal. Llevaba un chaleco reflectante de color naranja fosforescente, botas de caucho y una escoba grande con la que barría afanosamente las hojas secas y los desperdicios del suelo bajo el sol matutino. La imagen mental era sencillamente ridícula y profundamente satisfactoria al mismo tiempo. La reina de las pruebas, la mujer que se jactaba de su libertad, de su superioridad intelectual y de su capacidad para someter a los hombres a sus caprichos psicológicos, estaba vestida de neón limpiando los parques públicos de la ciudad. Su intento de controlar mi vida mediante chantajes terminó traduciéndose en horarios obligatorios de limpieza fijados por un juez penal. Me detuve un par de segundos a la distancia para observar la escena con una calma profunda, sin sentir rabia, rencor ni necesidad de acercarme a hacer un comentario sarcástico. Carmen levantó la vista por un instante, me reconoció desde la acera vistiendo mi traje de oficina camino al trabajo, y bajó de inmediato la mirada hacia el pavimento con una mueca de vergüenza absoluta. No hizo falta cruzar una sola palabra, el contraste entre nuestras realidades hablaba por sí solo con una elocuencia devastadora.
Hoy disfruto de una vida tranquila, rodeado de verdaderos amigos y de una pareja sana que entiende que el respeto mutuo no requiere de juegos de control ni de evaluaciones ridículas. Carmen, por su parte, continúa pagando las cuotas de la indemnización y barriendo las calles de la ciudad semana tras semana, recordando en cada barrida que el autosabotaje impulsado por la arrogancia siempre termina cobrando la factura completa. La lección final de esta historia quedó escrita en los registros del tribunal y en el chaleco fosforescente que Carmen usa cada tarde. Aquella mujer que disfrutaba poniendo a prueba mi límite de tolerancia descubrió de la peor manera posible que mi silencio nunca fue debilidad, sino la preparación meticulosa de su propio juicio. Al final del día, sus juegos de dominación solo consiguieron controlar una sola cosa, la fecha y hora en que debe presentarse a barrer la plaza pública.